da, ¿no? El laboratorio que lo patenta. A diferencia del nombre genérico que va a estar en todo el mundo, el mismo nombre genérico con la misma composición química, ¿no? Ya, ¿dónde está? Ya la pude agregar a la doctora Jimena, también ya la estoy agregando a Jennifer Nolasco, ya que es de Honduras. Ahora lo comparto de nuevo. ¿Listo? Listo. Bueno, las vías de administración nos referimos al sitio donde se va a aplicar el medicamento, ¿ya? Entonces, ¿con qué fin, con qué finalidad? De que ahí sea absorbido, ¿no? Y buscar eh, la mejor estructura o el mejor órgano para que no sufra los ataques, ¿no? De lo que son los factores del gastrointestinales que pueden llegar a afectar a la absorción en el intestino delgado, que mayormente donde se absorben cuando hablamos de la vía oral, ¿ya? Las principales rutas de administración vamos a tener la enteral y la parenteral. Entre la enteral vamos a tener la sublingual. Entonces, la parenteral vamos a tener la intradérmica, la subcutánea, la intramuscular, la intravenosa, que son las más usadas, ¿no? La intraarterial, la intrarraquídea, la intracardíaca, intraarticular, esto ya se hacen más que todo en hospital, pero esto lo pueden usar, ¿no? En una farmacia, se puede usar en diferentes situaciones que van a salvar la vida del paciente muchas veces, ¿no? Entonces, aquí tenemos las rutas principales. Ahora vamos a ver las vías de administración más comunes, porque recuerden la diferencia entre principales y comunes, ¿ya? Porque entre las comunes vamos a tener igual la enteral y la parenteral. Vamos a tener la vía respiratoria y la vía tópica. Dentro de la vía respiratoria vamos a tener los anestésicos que se llegan a usar, los anestésicos inhalatorios que son los anestésicos generales, ¿verdad? Los líquidos volátiles, ¿no? Como el óxido nitroso, las moléculas liposolubles, los aerosoles, que llegan a usarse en la vía respiratoria, ¿ya? Aquí vamos a tener que diferenciar entre la vía nasal y la vía inhalatoria, ¿ya? La vía nasal más que todo es un efecto local y la vía inhalatoria, esto ya va a ingresar hacia los pulmones para hacer un efecto más sistémico. En la vía tópica vamos a tener la vía cutánea, la vía conjuntival, la vía geniturinaria. En la geniturinaria nos referimos más que todo a la vía vaginal, que esta vía vaginal se dice que es localizado su efecto y por ende no se considera un efecto sistémico, ¿ya? Entonces, obviamente hay que cuidar el efecto sistémico, pero normalmente debe ser por la vía tópica. ¿Cómo vamos a diferenciar, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de tener tantos nombres para las vías de administración, ¿no? Porque la vía rectal, aquí como bien diferencia, es por el ano, ¿no? Luego por el recto.
Entonces la vía oral, que es por la boca, sublingual debajo de la lengua, que estas de aquí, estas tres, van a ser parte de la vía enteral, que la vía enteral más que todo, por ejemplo, es la alimentación enteral, que se llega a utilizar el término, pero sin embargo son parte estas tres de la vía enteral. ¿Ya? La vía intramuscular, la vía intravenosa, la vía subcutánea, estas van a ser parte de la vía parenteral, ¿no? De atravesar paredes. Luego la vía oftálmica, la vía óptica, esto van a ser parte de la vía tópica. Y también aquí tenemos otras vías como la vía peridural, la vía raquídea, ¿no? La intraarticular, que esto van a ser parte de la vía parenterales. Cuando nos referimos de parenterales, que están atravesando las paredes, ¿no? Paredes, las barreras, más que todo, que nosotros tenemos como la barrera de nuestro cuerpo, que es la piel, ¿no? Son más traumáticas, se puede decir. Entonces, en la vía enteral vamos a tener un asunto muy importante que tenerlo, que la vía enteral, la absorción va a ser gastrointestinal, ¿ya? La absorción va a ser gastrointestinal, que quiere decir que va a pasar por todo lo que es la boca, el esófago, ¿no? El estómago, para que mayormente donde sea absorbido, va a ser absorbido en el duodeno, ¿no? En el intestino delgado. Donde las ventajas es que al ser por la vía oral va a ser más fácil de utilizar, va a haber la posibilidad de que la persona se automedique, ¿no? Entonces, luego va a ser cómoda, menos agresiva. Dentro de las desventajas, no se puede utilizar si el paciente tiene náuseas, vómitos, diarrea. O sea, va a haber un compromiso de la conciencia o la mala absorción. Entonces, van a ser contraindicaciones para la vía oral, pero la vía oral sigue siendo la más utilizada y la más recomendada, ¿no? Dentro de la vía oral vamos a tener los factores que van a llegar a modificar esta vía, van a llegar a modificar incluso la biodisponibilidad del fármaco. ¿Por qué? Porque vamos a tener la motilidad del estómago, los jugos digestivos, el tipo de preparado farmacológico. Por eso es que existen preparados farmacológicos doble cubierta, ¿no? O recubierto entérico, que esto va a servir ¿para qué? Para que proteja al medicamento a la hora de pasar por el estómago. Recuerden que el estómago es un medio ácido. Al ser un medio ácido, esto va a disgregar, va a cambiar la estructura de esta forma farmacéutica, ¿ya? Igual aquí dentro de las desventajas ya los vimos, un problema de las ventajas, bueno, algo ventajoso es que cuando hay sobredosis, para la eliminación va a ser necesario o puede ser útil el lavado gástrico, ¿no? Los inconvenientes que muchas veces pueden hacer sabores desagradables, que aquí están los objetivos de la forma farmacéutica, que los laboratorios cada día innovan, ¿no? Cambian su forma farmacéutica para quitar este sabor desagradable, para que no haya irritación gástrica, como es el ejemplo del sulfato ferroso, ¿no? Entonces, el sulfato ferroso en genérico viene sin cubierta entérica, pero en nombres comerciales, en los laboratorios que lo producen, por ejemplo el Shelting, ¿no? Después tenemos el Gestavic, estos ya van a ser doble cubierta o recubierto, que esto no van a afectar al estómago de la persona, ¿no? No irritan el estómago y por ende aquí ya quitan ese inconveniente que es la irritación gástrica. La dificultad para deglutir con vómitos o si están inconscientes. Luego, esto obviamente pueden provocar intoxicaciones, como es el caso de que a veces los comprimidos no se deben masticar, ¿no? Pero ¿qué pasa? La gente no está informada. Y es ahí donde lo mastican y provocan una sobredosificación, ¿ya? Esto cuando no es intencional. Pero cuando es intencional, obviamente las personas que quieren intoxicarse van a tomar la cantidad necesaria para la intoxicación y va a provocar esa intoxicación, ¿no? Y puede llegar a la muerte, que es la disfunción de todos los órganos. La vía sublingual, la vía sublingual es cuando colocamos un medicamento debajo de la lengua, ¿ya? Esta suele ser más rápida en el tiempo de absorción que la vía oral. ¿Por qué? Porque tenemos una rica vascularización, ¿no? En la que es debajo de la lengua y esto va a ir directamente a la vía sistémica. Aquí vamos a tener algo importante, que es la vía sublingual, que aquí solo se deben colocar las pastillas que son a base de azúcar o las pastillas que se disuelven lentamente en
debajo de la lengua, por la vía sublingual, pero estas no deben masticarse, ¿ya? Porque si se mastican y se llegan a deglutir, vamos a perder la eficacia de este fármaco, como es el caso de la aspirineta. Ya la aspirineta, que es un AINE, igual lo vamos a ver y vamos a ver la dosis necesaria para que se comporte como un antiagregante y se comporte como un AINE. Entonces, la desventaja van a ser que son fármacos liposolubles, las cuales pueden ser propiedades organolépticas adecuadas. Incluso aquí, por ejemplo, se da como para bajar la presión, ¿no? Se da para calmar el dolor. Existen pocos preparados porque es una superficie oral pequeña, pero suele ser más rápida y la área de absorción es pequeña, ¿no? Entre la vía rectal, la desventaja, ¿cuáles van a ser? Las ventajas van a ser cuando está contraindicada la vía oral, vamos a dar por la vía rectal, ¿no? Por ejemplo, cuando hay vómitos, náuseas, entonces vamos a tener la ventaja de que la vía rectal va a ser útil, ¿no? Cuando hay irritación gástrica, por ejemplo, incluso cuando hay una gastritis grave, se puede dar por la vía rectal. Obviamente son fármacos muy limitados, ¿no? Son formas farmacéuticas que no hay muchas, pero suelen ser muy importantes, ¿no? A la hora de dar un antipirético, ¿no? Los laxantes, que a base de glicerina, se van a dar a través de los supositorios por la vía rectal. Las ventajas que van a evitar el primer paso hepático, ¿no? Que es recuerden de la farmacocinética, la letra D, ¿no? Perdón, la letra M, ¿no? Que es la metabolización. Entonces, aquí van a ser otra de las ventajas cuando las personas, los pacientes, no toleran, ¿no? El sabor o el olor. Entre los inconvenientes, que la administración es un poco incómoda, ¿no? Existen pocos preparados, la absorción errática, lenta e irregular, aunque la absorción suele ser con mayor biodisponibilidad la vía rectal que la vía oral, pero algunos preparados farmacéuticos no llegan a pasar por eso. Irritación del recto con muchos fármacos, obviamente esto se están metiendo y metiendo. Además no se da a los pacientes que tienen diarrea y los pacientes que están conscientes, ¿ya? A los pacientes que te debe dar la vía rectal, ¿no? Que se debe aplicar esta vía, va a ser los pacientes que están inconscientes o los pacientes pediátricos mayormente, ¿ya? Porque los pacientes que están conscientes van a poder tener la facilidad de administración por la vía oral. Bueno, la vía tópica es esa vía que deben pasar todas las paredes de la piel. Primero pasa el extracto córneo hasta llegar al extracto basal y así poder llegar a la circulación sistémica. Entonces, o a nivel local, ¿no? Mayormente se hace para nivel local, como por ejemplo una inflamación, una luxación, se van a aplicar estos preparados. Van a haber factores que van a modificar o que van a mejorar la absorción, como por ejemplo la zona de aplicación, ¿no? Suele ser mayor la absorción en las zonas de piel más finas, ¿no? Entonces, la forma farmacéutica o el vehículo, por ejemplo, tenemos que tener en cuenta, como vimos ayer, hay diferencia entre ungüento, pomada, crema, gel y loción, ¿no? Entonces, el ungüento obviamente va a ser mayor su absorción en el caso que la pomada, ¿no? Porque es más untuoso, es más oleoso. La pomada aparte que tiene una forma blanquecina, tiene una forma acuosa, pero va a ser mayor que la crema, ya que la crema es un poco más líquida, incluso mayor que el gel, porque el gel se da para los medicamentos que se absorben rápido, ¿no? Cuestión de 5 minutos. Y la loción es para igual. La integridad de la piel aquí vamos a tener, por ejemplo, la absorción va a aumentar cuando hay una piel dañada, hay una piel lastimada, inflamada, ¿no? Obviamente va a disminuir cuando hay una piel infectada, ¿ya? Esto va a ser la diferencia. Por ejemplo, la lidocaína. La lidocaína va a actuar, va a agarrar la lidocaína, como dicen, ¿no? No me agarra, no me asienta. Entonces, en una piel inflamada o incluso dañada, como es el caso para la sutura, pero no infectada. La infectada llega a provocar de que no haya esa adaptación. Luego, la duración del tratamiento, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay un problema cuando la piel se aplica por ejemplo, cada 2 horas, muchas personas lo aplican, esto va a ir acumulando el efecto, ¿no? Se va a ir acumulando el fármaco
y puede ser mejor en algunos casos, como en otros casos va a ser innecesario, ¿ya? Entonces, luego, cabe recalcar que las cremas hay un tiempo que son de 4 horas, 6 horas, digamos, ¿no? Que se deben aplicar. Otros factores que pueden llegar a implicar la absorción son los vendajes oclusivos, ¿no? Estos vendajes oclusivos, al tener este vendaje que lo está comprimiendo, aquí vamos a tener se puede decir, la ventaja en muchos casos de que el fármaco se va a mantener. Luego, la temperatura corporal, el grado de hidratación, entre otras. ¿Ya? Eso va a ser sobre la vía tópica. Otras, bueno, aquí tenemos otras vías, la vía en sí, que es la vía transdérmica, que aquí están los parches, ¿no? Estos parches, ¿cuál va a ser el objetivo? De que se van a ir, se puede decir, ¿cómo se dice? Botando, colocémoslo el término, ¿no? O se van a ir absorbiendo de a poco, ¿ya? ¿Por qué? Porque esto lo van a empezar a liberar poco a poco, y esto puede durar horas, semanas o meses, ¿ya? En el caso de un parche transdérmico. Entonces, los lugares que se pueden aplicar, ¿no? Aquí se pueden aplicar en el tronco superior, excluyendo los senos, ¿no? Porque los senos, recuerden que es tejido graso. Se pueden aplicar la nalga, ¿no? En la parte superior externa, luego en la parte exterior del brazo superior y en el abdomen. Otra de las vías tópicas que se considera es la vía vaginal, que mayormente tenemos los antimicóticos, los antibacterianos, ¿no? Que es para un proceso infeccioso. A estos óvulos también se le dicen comprimidos vaginales, como también están las cremas, ¿ya? Entonces, la forma de aplicación es cuando se debe aplicar más que todo en el fondo del saco de Douglas, ¿no? En lo más profundo de la vagina, y si es necesario se debe aplicar lubricante, ¿ya? Como en el caso de la vaselina. Luego se debe tener a la paciente acostada, cadera algo o levemente elevada, y quedar por 5 a 10 minutos echada, ¿no? Para que así el fármaco tenga su efecto y no se llegue a eliminar antes de tiempo. Otras vías de administración que son tópicas, tenemos la vía óptica, como es el caso de las gotas ceruminosas que se usan, ¿no? Para quitar el cerumen de los oídos. La vía oftálmica, ¿no? Como es el caso de los antibióticos, como es el caso de los descongestionantes oculares, ¿no? Está aquí los descongestionantes oculares, la nafasolina. Y la vía nasal, igual que tenemos los descongestionantes nasales, ¿no? Como la pseudoefedrina, la silometasolina, entre otros, ¿ya? Eso serían las vías tópicas. La vía óptica, que es una vía tópica, entonces es el oído, ¿no? Se debe aplicar el oído. Se dice que al oído se debe aplicar 1 a 2 gotas, ¿ya? Entonces, en cada oído. Y en este oído, por ejemplo, debe estar la cabeza levemente inclinada y las gotas se deben resbalar sobre el conducto auditivo externo, ¿no? Entonces, no se debe colocar los dedos, no se debe colocar gasa, no se debe empujar con la oreja. ¿Por qué? Porque como son pequeñas cantidades de solución, vamos a acabar absorbiendo esta solución en materiales externos y no va a ingresar al interior. Perdón, no, luego, estos medicamentos como los colirios, por ejemplo, deben administrarse a la temperatura corporal, porque si está muy frío, esto puede provocar que el paciente quede incómodo, ¿no? Que provoque incluso el taponamiento del conducto auditivo externo. Y si está muy caliente, igual, ¿no? Puede irritar. La vía oftálmica, en cada ojo se debe aplicar 1 gota es suficiente, pero se tolera 2 gotas, ¿no? Según dicen que 2 gotas es tolerable, pero con 1 gota es suficiente en cada ojo. ¿Qué es lo que va a pasar si aplicamos 2 gotas o más? Vamos a desperdiciar el medicamento. Y muchas veces algunos colirios cuestan caro, ¿no? Por eso es que a los pacientes se les debe decir 1 gota es suficiente, y bueno, si es que ya es tan necesario, se coloca 2, ¿no? Otra cosa importante que cuando vayamos a aplicar 2 gotas tenemos que esperar, ¿no? Tenemos que hacer un intervalo de 5 minutos. Y luego, cuando vayamos a aplicar 2 colirios diferentes, tenemos que hacer un intervalo de 5 a 10 minutos, ¿no? Para poder para darle espacio o tiempo a que el colirio sea absorbido, ¿no? Obviamente también otra cosa importante, que el colirio no debe utilizarse posterior a un mes de ser abierto, ¿no? Entonces,
La vía nasal, ¿para qué va a servir? ¿No? Por ejemplo, aquí tenemos un fármaco que se usa mucho, que es la agua de mar, que se dice, ¿no? El sodio cloruro. Va a ser para aliviar la congestión nasal, aplicar analgésicos locales, ¿no? Lograr la absorción del medicamento y ejercer una acción local, ¿no? Los analgésicos locales como la lidocaína, ¿no? Que se puede ocupar. Entonces, luego vamos a tener las ventajas, las desventajas entre lo que es de la vía nasal. Vamos a ver una que es la ventaja que va a favorecer el rápido alivio al ejercer una acción local, ¿no? Y la desventaja que la mala aplicación puede contaminar el recipiente del medicamento porque muchas veces se lo colocan a la nariz y se lo hacen tocar la nariz, ¿no? Entre la vía inhalatoria, como le decía, debemos diferenciar entre una vía nasal y una vía inhalatoria, ¿no? Porque como dice su nombre, inhalatoria, lo va a inhalar. Y aquí, por ejemplo, en la vía inhalatoria vamos a tener lo que son el salbutamol, ¿no? Tenemos los cartuchos de polvo seco. Entonces, ¿qué esto van a hacer? ¿Cuáles van a ser sus ventajas? La absorción rápida y se va a evitar el primer paso intestinal o hepático. No es una vía invasiva, permite conseguir un efecto más localizado del medicamento y así va a minimizar sus efectos adversos. Desventajas que obviamente son necesarios, ¿no? Como por ejemplo los cartuchos presurizados, que esto van a ser necesarios, estos dispositivos que van a ser para poder tener esta vía inhalatoria y así administrar el fármaco. Vamos a ver la parenteral, que la vía parenteral vamos a tener en cuenta 4 vías. Ya como le dije al principio, tenemos otras vías, pero vamos a ver 4, que son las más principales. Intramusculares, subcutánea, endovenosa, intradérmica. ¿Ya? Aquí tenemos los ángulos que lo pueden observar, ¿no? Mayormente la intramuscular, que es la que más se usa en casa, vamos a tener a 90 grados, ¿no? Y la intradérmica dice aquí a 10, 15 grados, pero en sí es sobre la piel, ¿no? Y esto va a servir para pruebas de hipersensibilidad, incluso para pruebas diagnósticas, como es el caso que se usa la histamina. La vía subcutánea, bueno, la vía subcutánea van a servir, por ejemplo, algunas vacunas, van a servir las heparinas, ¿no? Van a servir las insulinas, ¿no? Aquí van a tener el proceso de la... Aquí hay que tener en cuenta que no debemos administrar al vaso sanguíneo, porque si administramos al vaso sanguíneo, vamos a hacer un efecto sistémico, ¿ya? Y va a ser mucho más rápido. La vía subcutánea es sistémico, pero no es rápido, ¿ya? La vía intradérmica va a ser para sobre debajo de la piel, ¿no? Para aplicar pequeños volumen y la absorción es más lenta. Pequeño volumen que es 0.1 ml, ¿no? Se puede aplicar hasta 0.3, pero normalmente 0.1 ml. La intravenosa, que es la más rápida, es la que se usa en emergencia, en urgencia, la biodisponibilidad al 100%. ¿Por qué? Porque ya quitamos la liberación, la absorción y directamente nos vamos a la distribución. Entonces, la vía intramuscular va a ser mucho más rápida que las anteriores vías, pero menos que la intravenosa. Y obviamente esto va a depender del riego sanguíneo, ¿no? Mayormente se usa el glúteo como también el deltoide, ¿no? Para aplicar. Bueno, se puede aplicar también en el muslo. Aquí, por ejemplo, en el fármaco en solución acuosa se absorben rápidamente, a diferencia de la solución oleosa, que esta solución oleosa va a absorberse más lentamente, ¿no? El problema es que se pueden lesionar vasos y nervios y así pueden llegar a aparecer hematomas, pueden ser abscesos, ¿no? O por ejemplo, una infección de lo que son nervios o el parálisis del nervio ciático en casos extremos, ¿no? O anafiláctico en el caso de las alergias a los medicamentos. No pueden utilizarse en pacientes con tratamiento con anticoagulantes, porque podemos llegar a provocar una hemorragia. Muchas gracias.